y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación de Enfermería. Jueves 31 de octubre del año 2024. Bien, la sesión de hoy es una sesión que tiene un alto índice académico y de satisfacción para nuestro hospital. Al final de la sesión tendremos una pequeña ceremonia que homenajea esta actividad de investigación y educación médica continua que el hospital tiene 53 años realizando. Para esta sesión tenemos a dos invitados especiales, la doctora María del Rosario Sosa Martínez, que ella es egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente hizo su especialidad de cirugía general en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, avalado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente, ella vino con nosotros a hacer el posgrado de neurocirugía en este hospital regional, licenciado Adolfo López Matthews Lice, y después realizó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez, la alta especialidad de terapia endovascular neurológica. Ella, junto con su alumno, que también es parte de esta nueva escuela, el joven médico residente de último año de neurocirugía, Francesco, que nos van a presentar ellos dos, ahorita que le toca su turno, leo su currículum y lo presento, nos van a presentar esta nueva especialidad que a partir del 1 de marzo del año 2025 se desarrollará en este hospital y que se titula Terapia Endovascular Neurológica. Ella y el médico residente de último año de neurocirugía, Francesco, nos van a presentar en qué consiste esta nueva especialidad para que vean lo importante de los avances científicos que afortunadamente nuestro hospital regional ya cuenta con ellos y todos somos acreedores a este beneficio como derechohabientes y que tendríamos la oportunidad de esta terapia en caso de que tuviéramos esta emergencia. Bien, les pido que recibamos a la doctora María del Rosario Sosa Martínez con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Primero, para iniciar, agradecemos a las autoridades del hospital, al doctor Félix Martínez, así como a todos los integrantes de la Coordinación de Enseñanza por el apoyo que nos ofrecieron para poder iniciar este gran proyecto que tenemos para el hospital. Esperemos que podamos expandir todo el tipo de procedimientos o tratamientos que podemos realizar por medio de esta especialidad. Entonces, para iniciar, pues solo como comentarles que orgullosamente soy la primera médico egresada de este hospital que realizó esta especialidad de terapia endovascular neurológica. Para iniciar, pues la terapia endovascular neurológica tiene diferentes sinónimos. Entre ellos se puede conocer como el neurointervencionismo endovascular, neurocirugía endovascular, neuroradiología intervencionista y neurología intervencionista. Es importante definir de una forma sencilla la terapia endovascular neurológica, que es una técnica que nos permite diagnosticar enfermedades vasculares del sistema nervioso central de manera, y tratar de manera mínimamente invasiva. Se realiza mediante procedimientos percutáneos endovasculares para tratar patologías que afectan al sistema nervioso central, así como también a nivel de columna, cabeza y cuello. Un poquito de historia. Esta especialidad se originó desde 1927, cuando se iniciaron los primeros casos para poder diagnosticar la patología cerebrovascular por medio de rayos X. Con el profesor Antonio Egas, él en 1927 pues realizó la primera angiografía cerebral.
Posteriormente, el que es considerado el padre de la neurocirugía endovascular es el profesor Alfred Loeshoff, y el doctor Mulan también es el que inició el tratamiento de los aneurismas de forma directa. Posteriormente, el profesor Fedor Sevilenko revolucionó la neurocirugía endovascular para hacer la obliteración de enfermedades vasculares, en este caso de aneurismas, de forma directa con balones expendibles. Y el doctor Jacques Moret es un profesor francés quien cambió las técnicas para poder hacer un tratamiento por medio de embolización con remodelaciones con balón. Y estos profesores han marcado la era, el cambio en el tratamiento endovascular. El profesor A.J. Wakluk, él es el que inició a hacer tratamientos o ideó la forma de hacer stents o escalafones para poder embolizar aneurismas con espirales de platino posteriormente, que esto por medio del doctor profesor Guido Guglielmi y Fernando Viñuela fueron los que iniciaron la embolización con espirales de platino para los aneurismas intracraneales. En el 2009 se marcó un cambio en el tratamiento de los aneurismas con el advenimiento de lo que hoy llamamos el diversor de flujo, que es un stent intracraneal autoexpandible extremadamente cerrado, que su objetivo es redireccionar de flujo dentro de la arteria enferma. Aquí es un poquito hacer mención de la terapia endovascular neurológica en México, la cual se inició en el Hospital General de México con algunos casos que intentaron el doctor Manuel Velasco Suárez y el doctor Carrasco Zamboni, pero hasta 1976 el doctor Bernardo Poliaga fue quien llegó a México como expertise en tratamientos de neurointervencionismo, pero desafortunadamente la comunidad de neurocirugía frenó sus tratamientos y pues él se dedicó solamente a la imagenología. Hasta 1986, el doctor Marco Antonio Centeno y el doctor Rogelio Revuelta en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía iniciaron nuevamente para intentar realizar una clínica vascular multidisciplinaria, y posteriormente hasta 1988 con el apoyo del doctor Fernando Viñuela de Estados Unidos se logró iniciar este tipo de tratamientos. En 1993, con el profesor Marco Antonio Centeno y el profesor Jorge Luis Valderrama, se concretó en el Instituto Nacional de Neurología el primer servicio a nivel nacional de terapia endovascular neurológica. Y en 1995 se egresa la primera generación de terapia endovascular, así como que hasta 1996 se logró el aval universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México. La terapia endovascular neurológica en el Hospital Regional Licenciado Alfredo López Mateos. Nos integramos a este hospital en el 2014, donde iniciamos en la sala que se tenía con el servicio de cardiología a realizar estudios diagnósticos solamente. Posteriormente logramos un buen contacto con la doctora Julita Orozco y nos trasladamos junto con los pacientes al hospital, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre para poder ser tratados los pacientes, ya sea con de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas o alguna embolización de tumores. Posteriormente, en el 2015 se inició el proyecto en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de neurocirugía endovascular incluida dentro de las salas de hemodinamia. Con esto, en el 2016 se integra el primer servicio de terapia endovascular neurológica en el ISSSTE, dependiente de un servicio de neurocirugía. Con esto realizamos un gran cambio al hospital y a los derechohabientes, reduciendo los tiempos de tratamiento de los pacientes. En agosto del 2017
se integra con nosotros el doctor Christopher Mader Alba para el apoyo con esta especialidad. Y en el 2014 se nos autoriza el curso de especialización en terapia endovascular neurológica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo del doctor Félix Martínez Alcaram y así como nuestro jefe de servicio, el doctor Kibro Caro. Esta es nuestra casuística de los procedimientos que llevamos desde el 2014, toda la variedad que hemos hecho desde estudios diagnósticos y terapéuticos, con mayor tratamiento con pacientes de aneurismas, tanto rotos y no rotos, así como hemos tratado de iniciar lo que viene siendo ahora el resiste cerebro, pero nosotros iniciamos con pacientes que llegaban en ventana y poder hacer la trombectomía mecánica. Estos son diferentes tipos y modalidades de tratamiento que se le pueden realizar a los aneurismas intracraneales. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos de pacientes que hemos realizado en este hospital para que se den una idea de qué es lo que hace este tipo de especialidad. Aquí pues es una paciente que con un aneurisma de la arteria carótida interna del lado derecho. Esta paciente, su particularidad es que es una paciente anticoagulada con una prótesis valvular aórtica y ella había tenido secundario a efecto secundario de la anticoagulación y había tenido un hematoma subdural, por lo cual esa paciente había sido tratada o tenía seguimiento en el hospital de nutrición, pero ahí por el antecedente de la anticoagulación le dijeron que pues no podían hacer algo por ella. Nosotros, la paciente era derechohabiente, la tratamos aquí en nuestro servicio, acudió y pues nosotros la preparamos con todo lo que requiere un paciente de este tipo para poder hacer una embolización del aneurisma, poderlo excluir por medio de esta técnica, ya que pues una paciente que tenía un gran factor de riesgo para algún desenlace no adecuado. Y por medio de una embolización de Coles, aquí es más como representar cómo hacemos la técnica, aquí es representar que ya está excluido el aneurisma, y esto pues es una imagen en tercera dimensión donde se observa que el aneurisma está excluido, ya que la paciente, aparte de la enfermedad que ella aportaba, pues tenía un alto riesgo de ruptura ya por las mismas características del aneurisma. Acá tenemos otro ejemplo de otra paciente también hipertensa con un aneurisma grande, el cual con alto riesgo de ruptura de la arteria carótida interna del lado izquierdo, y pues fue tratada por medio de esta técnica, en la cual utilizamos una técnica combinada y utilizamos lo que llamamos los espirales de platino para reducir el riesgo de ruptura, ya que la paciente iba a estar doblemente antiagregada, y colocamos un diversor de flujo o redireccionador interno de flujo. Y aquí vemos cómo la paciente está curada. También hemos tratado malformaciones arteriovenosas, tanto con técnica solo endovascular y para técnica combinada con cirugía y técnica combinada con radioneurocirugía. Esta es una femenina de 34 años de edad, quien pues ella pues debuta por las crisis, se detecta malformación arteriovenosa por las crisis convulsivas, y pues por un estudio de imagen se observa que tiene una malformación arteriovenosa en el lóbulo frontal del lado izquierdo, por lo que consideramos por la edad y el tamaño de la malformación que era candidata a cirugía. Para nosotros ahorita disminuir todos los riesgos quirúrgicos, estamos embolizando a los pacientes con el objetivo de disminuir el tiempo anestésico, el tiempo quirúrgico, el sangrado, y con estas embolizaciones nos favorece la disección de la lesión.
Aquí vemos cómo se ve la malformación arteriovenosa frontal y en la parte inferior ya es posteriormente de la embolización. Y en esta fotografía, en esta angiografía, podemos ver ya sin sustracción lo que viene siendo el molde del material embolizante. Esto ya es en la cirugía, cómo se observa el material o una malformación embolizada. Aquí ya está, es una fotografía en la cual ya se resecó la malformación y esta es la malformación. Prácticamente, si ustedes se fijan, pues tienen la misma forma como se ve aquí en la fotografía de la angiografía. Y pues este es el control con el seguimiento con resonancia de postquirúrgico. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que ese paciente tengo cierto cariño por él porque es de mi primer paciente en el cual llegó con un infarto en evolución. Y pues alguien por ahí sabía que nosotros estábamos ya aquí en el hospital. De hecho, su familia nos lo fue a presentar, un compañero del hospital, y pues realizamos el protocolo de estudio y decidimos que el paciente pues era candidato a trombectomía mecánica. Entonces, en estas imágenes lo que nos puede ver es los datos que nos mencionan por este tipo de método de imagen: la arteria cerebral media hiperdensa, este es del lado derecho, y pues aquí con administración de medio de contraste nos dan datos que esa arteria está ocluida o está amputada. Corroboramos, lo llevamos a sala de hemodinamia, corroboramos que efectivamente la arteria estaba ocluida, la cerebral media del lado derecho, y pues aquí en esta imagen podemos ver cómo nos estamos posicionando. Lo que se alcanza a ver unas marquitas aquí, que son las marquitas del stent retriever, cómo nos estamos posicionando para poder realizar la trombectomía mecánica. Estos son los controles en los cuales vemos que el paciente pues se encuentra revascularizado. Afortunadamente este paciente logró reincorporarse a su actividad, a su vida cotidiana. Y pues es el control post procedimiento, en el cual vemos que no se ve algún dato ahí de algún infarto instalado ni algún dato hemorrágico posterior a la trombectomía. Acá tenemos otro ejemplo. Este es para poder evidenciar cómo apoyamos al servicio de neurocirugía. Este es un paciente con un tumor en la fosa posterior, el cual el tipo de tumor, que en este caso es considerado un meningioma, pues son tumores altamente vascularizados, de los cuales pues tienen alto índice de sangrado durante la cirugía. Acá es con la angiografía, cómo vemos la tinción tumoral, esto ya y poder ver la dimensión del tumor. Esto es con magnificación y pues con un cateterismo súper selectivo de la arteria que alimenta el tumor. Y estos son los controles angiográficos finales en el cual se observa la exclusión del tumor. Aquí en esta tomografía con medio de contraste es la tomografía postquirúrgica, en la cual observamos una adecuada resección del tumor, que ese es el objetivo. Esta otra fotografía también es para hacer mención que hemos tenido casos pediátricos, también tanto vasculares como tumorales. En esta paciente nos solicitó el apoyo del servicio de otorrino, en el cual pues es un tumor altamente vascularizado, considerado un angiofibroma juvenil, y pues los apoyamos para la preparación del paciente para la cirugía.
Aquí en estas imágenes de angiográficas podemos ver la tinción tumoral. Aquí ya son cateterismos súper selectivos para visualizar la tinción tumoral de la arteria que lo alimenta. En este caso pues es una rama de la esfenopalatina. Y pues aquí podemos ver la dimensión del tumor. Estos son los
yo creo que se bajó la pila. Y para esta segunda parte vamos a contar con la presencia del doctor Francesco Josep Marchetta Cruz. Él es egresado de la Escuela Superior de Medicina como médico cirujano y partero. Posteriormente hizo su posgrado de cirugía general en el Hospital General Tacuba y es residente del 5º año del posgrado de neurocirugía y es uno de nuestros candidatos para esta nueva especialidad que inicia el 1 de marzo del 2025. Démosle un fuerte aplauso al doctor Francesco. Gracias, Francesco. Hola, buenos días a todos y muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí, este tiempo que me van a dar de su atención. Gracias al director por ayudarnos a abrir este programa, al doctor Nava, a todo el personal de enseñanza y a todos ustedes, compañeros, que vienen el día de hoy a escuchar esta plática. No les robo mucho tiempo, vamos a hablar un poco sobre una pequeña parte de todo lo que hace el servicio de terapia endovascular, que es el manejo del infarto cerebral. Como bien dijo la doctora Sosa, el 29 de octubre fue el Día Mundial del Stroke. Este año la Organización Mundial del Stroke se enfocó más en la prevención. Este año el lema es "Más fuertes que el stroke", y en lugar de hablar ellos sobre el tratamiento, hablaron sobre la prevención, los cambios al estilo de vida que hay que hacer. Entonces en este momento estamos pasando más a un enfoque preventivo. Ese es el mundo ideal. Nosotros nos encargamos, al menos en este servicio, de resolver la urgencia y es parte de lo que quiero hablarles. ¿Cómo podemos optimizar el manejo agudo de la enfermedad vascular cerebral? En general lo vamos a hablar como stroke. En el stroke, acordémonos que engloba tanto isquémico como hemorrágico. Nosotros en este momento nos vamos a enfocar al infarto cerebral, al stroke isquémico. Y tenemos 3 signos cardinales, tan importantes que hay una escala, que es la escala de Cincinnati, que nos enseñan para buscar, es de screening, pues para identificar la forma más frecuente de presentación del stroke. No es la única, estoy de acuerdo, pero con uno de estos signos, son 3 signos, la asimetría facial, la debilidad de una extremidad o las alteraciones del lenguaje, con que tengamos uno de estos tenemos un 72% de probabilidad de que sea un infarto o un stroke. Es decir, es más probable que perdamos un volado a que perdamos este diagnóstico. Entonces, con este tipo de signos tan distintivos es con lo que empezamos esta plática. Imaginemos un paciente cualquiera, mayor de 68 años, sexo que quieran, antecedentes que quieran, que inicia súbitamente con uno de estos síntomas y afortunadamente llega a nuestro hospital rápido, porque también hay que enfocarnos en eso. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Desde que este paciente empezó con esos síntomas, empezamos a contar el tiempo, y el tiempo es cerebro. Esta diapositiva me gusta mucho, no es reciente, es resultado de estudios experimentales en monos, no en ratas, perdón, pero se puede extrapolar a humanos con unos cálculos que hicieron. A mí me gustó mucho su metodología. Lo que hicieron fue evaluar qué tan rápido se muere la corteza, qué tan rápido se muere la sustancia blanca, y ajustar volúmenes del cerebro del rata al cerebro de humano. Claramente van a haber diferencias, nuestra circulación es diferente, nuestra colateralidad es diferente, pero aproximadamente podemos ver cuántas neuronas mueren por minuto, por segundo, por hora, cuántas sinapsis se pierden, es decir, en promedio cuántas sinapsis hay por una neurona, cuántos kilómetros de fibras mielinizadas se pierden por segundo, por minuto, por hora, y cuánto podríamos evaluar que envejeció ese cerebro por segundo, por minuto y por hora. Es decir, cada segundo cuenta, cada minuto que pasa el paciente está perdiendo funciones, está perdiendo independencia, está perdiendo la capacidad de comunicarse, la capacidad de recordar, o incluso cada minuto puede acercarlo más a la muerte. Entonces, por esto es importante la velocidad. Ese paciente llega con nosotros, podemos ver, entre más nos tardemos, ya seamos nosotros o el paciente, aquí tenemos una vista de horas, cuántas horas han pasado desde una oclusión experimental de la arteria cerebral media derecha en un mono. Podemos ver primera, segunda y tercera hora prácticamente no hay cambios. A partir de la cuarta hora podemos empezar a ver áreas ya con una hiperdensidad muy bien marcada, y obviamente a las 48 horas ese infarto está establecido. Nuestro trabajo es evitar que lleguemos a esto. Donde más podemos actuar
es en esto. Sin embargo, hay varios estudios que están buscando la posibilidad de tratarlos incluso más allá de esta ventana. Se ha demostrado que es posible tratarlos más allá de esta ventana con ciertas características especiales que salen del objetivo de esta plática, pero me ayudan a enfatizar esto. Si les llega un paciente más de 6 horas que tiene todavía, o sea, que tiene datos de inicio de deterioro neurológico agudo, todavía podemos hacer algo. No digan, ya pasaron 6 horas, ya pasaron 4 horas y media, ya se salió de ventana, manda la medicina interna. No funciona así, todavía podemos hacer cosas. Entonces, en este caso, hay varios algoritmos. Este algoritmo me gusta mucho. Este algoritmo habla, del ASLS, el Advanced Stroke Life Support. Es un curso similar al BLS, soporte vital básico y soporte vital avanzado, que se enfoca exclusivamente en stroke. Los que hayan hecho ya el soporte cardiovascular avanzado saben que tiene una pequeña parte de infarto cerebral. Este se enfoca en servicios de emergencias, es decir, pacientes que tienen un infarto en su casa, un infarto cerebral o un stroke, llegan al hospital. Nosotros, como personal de salud intrahospitalario, siendo honestos, no podemos influir mucho en lo que pasa de aquí a acá. Es decir, todo lo que pasa durante la ambulancia, todo lo que pasa en su casa, cuánto tardan en detectar el infarto. Por el momento en el que llega aquí al hospital, podemos empezar a actuar. Entonces, me voy a saltar esto. En este momento no estamos en condiciones de manejarlo. En cuanto llega al hospital, hay varias acciones indispensables. El ABC, ese es importante siempre. Si el paciente está inestable, tenemos que intubarlo, tenemos que iniciar manejo para soporte vital y después vemos qué onda con ese infarto. En este momento lo importante es salvar la vida. Ya que salvamos la vida, si el paciente llega estable solamente con sus signos neurológicos, siguiente paso, oxígeno si está hipoxémico, acceso intravenoso y estudios de laboratorio, pero aquí hay algo muy importante. No nos vamos a esperar a que salgan los resultados del laboratorio para seguir el protocolo. Queremos tomarlos para tenerlos listos al momento de tomar la decisión. Checar la glucosa. La hipoglucemia es uno de los simuladores de stroke más frecuentes. De todas formas, si la glucosa está normal, no es sinónimo de que el paciente no tiene un infarto cerebral. Ahorita voy a explicar un poco esa parte. El estudio neurológico, la valoración neurológica de screening, es decir, de tamizaje, que es la que ya vimos. Brazo, mano, cara. En urgencias tenemos varios pósters que dicen camaleón, cara, mano, lenguaje. Les digo otra vez, no es la única forma de sintomatología que podemos tener, pero es la más frecuente. Y obtener un electrocardiograma, y lo más importante, bueno, no es lo más importante, todo esto es importante, pero lo que más entra con nuestra área de trabajo, un estudio de imagen. Este estudio de imagen es objeto de controversia muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente que clínicamente no esté alterado, no esté tan alterado, que solamente tenga parálisis de una mano, que solamente tenga parálisis de la cara, y que digamos, bueno, podemos esperar. Otra vez, un paciente con, palabra clave, déficit focal, que ahorita vamos a hablar, focalidad, que es de inicio reciente, tenemos que tratarlo como si fuera un stroke, hasta demostrar que no lo es, porque estamos perdiendo tiempo vital. Un déficit focal versus uno difuso. El déficit neurológico difuso se refiere en general a las alteraciones en el estado de conciencia. ¿Un déficit difuso puede ser un stroke? Sí. No necesariamente tiene que ser un paciente que tenga estos 3 signos. Tenemos otros datos focales. Focal se refiere a que está relacionado a una función cerebral, a una función que está relacionada a una localización cerebral específica. Podemos tener alteraciones del lenguaje que van desde la afasia total, el paciente no puede emitir ni entender el lenguaje, a que tenga problemas para entender, tenga problemas para emitir, para entienda correctamente, se le olvidan las palabras. Yo tengo un familiar que tuvo una isquemia cerebral transitoria que su único síntoma fue la anomia, se le olvidaba cómo se le llamaba la pluma, quería pedir un té y le decía una transfusión porque pensaba en una infusión. Ese tipo de síntomas puede ser un stroke. La ceguera en un ojo de forma súbita, pérdida de campos visuales, la parálisis ya sea de mano, cara, de una extremidad, o sea, síntomas muy específicos pero que hablan de una función neurológica focal. ¿A qué voy con esto? Un déficit focal son los que dijimos, tenemos un 72% de probabilidad que sea un infarto. Un déficit difuso súbito no descarta que sea un stroke. Hay un caso característico, un caso aparte que tenemos que considerar también, el paciente que lleva 2 meses perdiendo fuerza en la extremidad derecha y que hoy dejó de mover la cara y dejó de mover la pierna. Un paciente puede tener
otros síntomas, otras causas de déficit neurológico, pero uno que empezó súbitamente tenemos que considerar un stroke. También puede ser que el paciente se haya ido trombosando a lo largo del tiempo y haya perdido funciones, pero si en este momento podemos hacer algo, tenemos que aprovechar. La valoración neurológica que hay que hacer implica la historia del paciente, si toma medicamentos. La anticoagulación sabemos que es contraindicación para la trombolisis. Tenemos que saber cuándo iniciaron los síntomas, o estas tres palabras son muy importantes: última vez vista normal, porque tenemos algo que se llama stroke del despertar. Tenemos pacientes que estaban bien cuando se fueron a dormir y que cuando la familia los encuentra o cuando ellos se despiertan tienen ya el déficit instaurado. Si el paciente durmió 8 horas, eso no necesariamente significa que ese infarto lleva 8 horas de evolución, sin embargo tenemos que tratarlo como un infarto de inicio desconocido. Pero el cerebro durante el sueño tiene un metabolismo diferente, un requerimiento de energía diferente, entonces estos infartos evolucionan de una forma diferente. Tenemos de todas formas que considerar que podemos hacer algo hasta que tengamos evidencia sólida de que no. Algo muy importante en esta valoración, que no está, sí está aquí, es la escala de el NIS, la escala de stroke del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Este código QR, por si a alguien le interesa, le permite acceder al curso. Tiene un costo de $10, nos gastamos más en una ida al divino. Y con esto podemos tener ya hoy nuestro certificado de stroke. Nos enseñan a evaluar esa escala, nos enseñan con una variabilidad entre observador de 2 o 3 puntos, para que todos estemos hablando el mismo lenguaje y tengamos esa certificación, para que cuando alguien llegue, cuando llegue el neurocirujano y te diga ¿cuánto tiene de NIS? Cuando llegue yo y les diga, a ver, cuéntame tu NIS, ¿cuánto tiene? Desglósamelo, me pueden callar y me pueden decir, sí, tiene esto, por esto y por esto y por esto. Listo, no tengo quejas. Siguiente paso, tenemos la tomografía. Es punto de controversia también sobre si tomografía simple o contrastada. En teoría, lo correcto es un angio-TAC. Lo que podemos hacer es, en el mismo momento, un TAC simple. Podemos tener dos opciones, un TAC simple normal o un TAC simple anormal. Un TAC anormal no nos descarta stroke, lo único importante aquí es una hemorragia, cambia completamente el algoritmo. Un paciente que tiene un tumor cerebral chiquito y que aparte tiene síntomas de stroke, tenemos que seguir pensando que se infartó su cerebro. Tenemos la TAC normal, pasamos a la angiotomografía. Solo hay un pequeño problema ahí que voy a abordar más adelante. Tenemos estos dos casos. Tomografía normal con hemorragia. En ese caso, nuestro algoritmo se divide en dos. Si tenemos hemorragia, le hablamos a neurocirugía, estabilizamos al paciente, tratamiento diferente. Si no hay hemorragia, consideramos que el paciente tiene un stroke isquémico agudo. Y ahí es donde vemos si el paciente es candidato a terapia fibrinolítica, ya sea con alteplasa o tenecteplasa. Ahora estamos viendo la reteplasa, pero está lejos todavía. Entonces tenemos que ver dos cosas: si es candidato, si tiene contraindicaciones y si está mejorando, porque si el paciente está mejorando podemos considerar lo que es una isquemia cerebral transitoria. Eso no significa que vamos a decir, vamos a ver cómo evoluciona y déjalo, pero es posible hacer el tratamiento fibrinolítico si está mejorando, ¿no? ¿Es candidato? Sí, hay que hablar con la familia, conseguir el consentimiento, porque aunque es algo que vemos muy simple como darle un medicamento, requiere consentimiento informado, tiene riesgos que van desde el sangrado hasta una especie de anafilaxia, no es exactamente de origen alérgico, se llama angioedema, que puede ocurrir con la administración de fibrinolíticos y pone en riesgo completamente la vida por cierre de la vía aérea. Necesitamos la autorización del paciente e iniciamos el tratamiento. Ese inicio del tratamiento igual sale del scope de esta plática, es una plática como recordando y celebrando pues el Día Nacional del Stroke, para que recordemos que siempre podemos hacer algo. No son pacientes que hay que dejar, que decir, bueno, ya pasaron 6 horas, déjalo. Siempre podemos hacer algo. Ahora, el objeto de controversia. ¿Neuronas o nefronas? Tenemos el problema de que requerimos una angiotomografía para evaluar si hay oclusión de vasos grandes. Grandes vasos son la carótida, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, vertebrales, que son las arterias que tienen territorios amplios y que van a dejar al paciente con mucha probabilidad de quedar con una incapacidad permanente. Este estudio no es reciente, es de 2017. Hicieron un metaanálisis con más de 6.000 pacientes en el que hicieron 2 brazos. Un brazo son pacientes con stroke, a los que no se les hizo angiotomografía. El otro brazo son pacientes con stroke, a los que sí se les hizo angiotomografía. Y en ambos grupos había pacientes con enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal crónica. Y lo que vieron es que entre ambos brazos no hay diferencia, no aumenta la lesión, no hay deterioro de la función renal en estos pacientes,
ni con la angiotomografía ni sin la angiotomografía, o, otra forma de verlo, ambos sufren del mismo deterioro, es decir, la angiotomografía no desencadena o no empeora la función renal en los pacientes que tienen stroke. ¿Que hay pacientes que hacen falla renal? Sí, pueden ser muchas otras causas. Podemos tener un paciente que estaba deshidratado cuando lo encontraron, que ya está haciendo lesión renal aguda prerrenal. Podemos tener un paciente con diabetes que ha tenido deterioro de la función renal a lo largo del tiempo y en este momento empeoró. Tenemos muchas posibilidades que pueden estar dando esa alteración de la función renal. ¿Es seguro hacer la angiotomografía? Sí. ¿Puede hacer función renal? Sí, con y sin angiotomografía. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lograr esto. Convertir un paciente que tiene un infarto del lado izquierdo, que no va a poder hablar, no va a poder mover la mitad derecha de su cuerpo, puede perder la capacidad de reconocer rostros, puede perder o va a perder el campo visual, bueno, una mitad del campo visual, convertirlo en un paciente que puede regresar a sus actividades normales. Eso es lo ideal. Tenemos varios pasos a lo largo del camino. Podemos tener un paciente que no logramos reperfundir completamente, que nos da, esta es una escala similar al TIMI de cardiología, TISI, C de cerebro, M de miocardio, que nos permite ver qué tanto pudimos reperfundir. Nuestro objetivo son estos dos: una reperfusión total con flujo lento o más del 50% del territorio, o una reperfusión total. Y con esto les puedo decir que en este hospital tenemos la posibilidad de hacer trombectomías mecánicas desde hace tiempo. Los que han visto los algoritmos de tratamiento del stroke han visto que uno de los posibles tratamientos es la trombectomía mecánica. No todos los centros lo tienen, de hecho son pocos los centros en el país que tienen esa capacidad. Aquí la tenemos, por eso tanto énfasis en la velocidad del diagnóstico y la velocidad de iniciar las medidas. Otra cosa, la trombolisis no es contraindicación de trombectomía. Si tenemos disponibilidad de trombectomía, no nos esperamos a que el terapista endovascular nos diga, sí, vamos a pasar. Podemos dar la trombolisis, de hecho le beneficia al paciente iniciar la trombolisis antes de una hora de que llegue al hospital, y ya en lo que podemos conseguir la sala de hemodinamia, podemos dar el tratamiento, el paciente se beneficia todavía más. Nuestro objetivo es este, de una oclusión total de un paciente que va a tener una discapacidad a un paciente que reperfundió, de un paciente que puede incluso no despertar nunca más porque tiene una oclusión de la arteria basilar, lo cual afecta la posibilidad del despertar a pesar de que el tallo está íntegro, a un paciente que puede recuperar el estado de alerta. Evitar pasar de una TAC normal a una TAC anormal, porque muchas veces tenemos un paciente que llega a urgencias con una TAC normal y decimos, ¿cuál será la causa? Tiene hiponatremia, ok, vamos a dejarlo porque vamos a tratarle la hiponatremia y ver si mejora. Evitar que el infarto evolucione. Y ahora, otra cosa importante, no hay que subestimar la sintomatología o el informe de los pacientes incluso hospitalizados, porque un porcentaje de pacientes que presentan infarto cerebral estaban hospitalizados al momento de iniciar el déficit. No pocas veces un compañero de enfermería ha llegado a decirnos, oigan, veo raro el paciente de tal cama, pueden irlo a ver, y llegamos y está hemipléjico, y no estaba hemipléjico, iniciamos el tratamiento de stroke. Entonces, no es solamente urgencias, también hemos tenido pacientes hospitalizados en neurocirugía que tienen deterioro neurológico y decimos, probablemente tiene que ver con la cirugía que le hicimos, hacemos la tomografía, no hay nada, es un stroke, vamos a tratarlo. Todos podemos en cualquier momento identificar un stroke y hacer un cambio en la vida de una persona por estar atentos y por no subestimar la sintomatología. Para nosotros el tiempo puede ser cerebro, el tiempo es una ventana, menos de 4 horas y media, pero para el paciente y su familia, porque no solo tratamos al paciente, tenemos que ver también el entorno alrededor de él. Para el paciente implica movilidad, la capacidad de él mismo ir a un lugar, de pararse, ir al baño y regresar a su cama. Implica cognición, eso afecta tanto a él como a sus familiares. Implica independencia, que su familia pueda seguir trabajando y que él pueda seguir trabajando, que no tenga su familia que dejar de trabajar para cuidarlo a él. Implica la capacidad de ver, la capacidad de hablar, de hacerse entender, de expresar su voluntad, sus decisiones. Implica productividad, que el paciente no pierda su trabajo porque ya no puede mover la mano y ya escribía o dibujaba. Implica calidad de vida, que el paciente pueda regresar a su trabajo, que no se sienta una carga, que no se sienta un discapacitado. Entonces, para nosotros el tiempo es cerebro y lo más importante, ese tiempo está en nuestras manos. Gracias. Muchas gracias a nuestros profesores de este día.
¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para nuestros profesores de esta excelente sesión académica? Doctor Robles, usted me dijo que quería hacer el comentario. Y nada más felicitarlos, la verdad es que decía el doctor Nava que es impresionante lo que están ustedes haciendo. Yo como pediatra y he manejado mucho tiempo terapia intensiva, la verdad es que he visto evolucionar la neurocirugía hasta esos estados y realmente es impresionante lo que están haciendo. Le comentaba yo a la doctora Sosa la posibilidad de que se manejaran los niños, ya nos mostraron y que puede ser especialmente tumoraciones y las malformaciones vasculares que antes ni cuenta nos dábamos en esto. Y bueno, ofrecerles pues que ahí está la terapia intensiva pediátrica para todos esos pacientes que esperemos que no requieran terapia intensiva, pero que podemos seguir siendo un apoyo para ustedes. Muchas felicidades por ese nuevo curso, doctor. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario de la sesión? Doctor Félix. Bueno, pues qué bueno cuando se concretan los programas, las metas, los objetivos. Esta es una especialidad de entrada indirecta que seguramente va a fortalecer pues, la operación del servicio de neurocirugía en su conjunto, pero pues lo más importante es la atención para los derechohabientes. Hay que recordar que manejamos el código Resiste Cerebro y que todos debemos tener esa información para estar alertas y poder darle un beneficio adicional a nuestros derechohabientes de cualquier edad. Pues muchas felicitaciones, mucho éxito porque empieza la primera generación y esperamos ver que terminen con mucho éxito. Muchas gracias, felicidades. Les pedimos que no se retiren porque vamos a hacer un evento especial. Antes de esto les pido que le demos un fuerte aplauso a la doctora María del Rosario Sosa Martínez y le entregamos un reconocimiento a nombre de la dirección del hospital por su excelente presentación. Y también al doctor Francesco Josep Marcheta Cruz también por su excelente presentación. Gracias.